Capítulo 9. Bienvenido al hogar. No ha vuelto, refunfuñó Wulfgar, tras enganchar el tiro al carro y sentarse junto a Bruenor. No es el momento, muchacho, replicó el enano en voz baja. Wulfgar se recostó y examinó a su peludo amigo. ¿Qué se callaba su amigo? ¿Cómo era que levantaban el campamento sin que Regis hubiese vuelto de su exploración? Ten el martillo a punto, susurró Bruenor. ¿Por qué susurráis? Quiso saber Giselle Malcolm desde la parte trasera del carro. ¿Y dónde están los otros? Bruenor se volvió con un gesto severo. Mantén la boca cerrada. Wulfgar reparó en el tono grave del enano, mortalmente serio. Él también quería saber la respuesta a la segunda pregunta de Giselle, sobre todo cuando miró a su alrededor y vio que Drist y Catibrie no estaban. Sus monturas seguían allí, pero ellos se habían volatizado. Bruenor arreó el tiro con un suave chasquido de la lengua, y comenzaron a recorrer el irregular camino que discurría entre los árboles. El caballo de Giselle y el pony de Regis, atados a la parte trasera del carro, siguieron sus pasos. De súbito, el pony, un veterano curtido en más de una batalla, alzó la cabeza y relinchó alarmado. Bastó para que Bruenor jalase de las riendas, las atara a toda prisa y cogiese el hacha de guerra. Wulfgar no tardó en advertir el motivo de tanta urgencia. Al cabo de un momento aparecieron los primeros orcos en mitad del camino, armados hasta los dientes. Otro orco saltaba en ese momento desde la rama de un árbol que se erguía en el lado izquierdo del camino. Su objetivo era el conductor del carro. Pero Bruenor estaba sobre aviso. De hecho, ya había advertido antes la presencia de los orcos y solo había iniciado la marcha para obligarlos a dar la cara. El enano recibió al orco en pie, balanceando su poderosa hacha con precisión y golpeando al orco en pleno vuelo. Wulfgar también se incorporó de un salto y echó a Egisfang hacia atrás, por encima del hombro. Examinó a los tres orcos plantados en mitad del camino, y reparó en que uno apuntaba con un arco. Soltó el martillo en el preciso instante en el que el orco disparaba la flecha. La flecha voló hacia Wulfgar, y los bordes de la ancha y mortífera punta le abrieron una herida en la parte interior del brazo izquierdo y otra más profunda en el pecho, cuando el bárbaro se torció para eludir el proyectil. Por fortuna, aunque no logró salir indemne, había conseguido su propósito, ya que un impacto directo habría sido mortal. No le fue mejor al arquero orco. Intentó bloquear el vuelo del martillo giratorio con el arco y los brazos, pero a Egisfang atravesó la madera y el hueso sin dificultad. El orco se desplomó con la cabeza del martillo enterrada en el pecho. Wulfgar se abalanzó hacia adelante, con la idea de saltar sobre los caballos del tiro y arremeter contra los otros dos orcos antes de que pudiesen reaccionar. Un grito desde la parte trasera del carro lo detuvo en seco. Un enorme ogro atacaba desde un lado y arremetió contra Giselle, que esquivó a su agresor a duras penas. Wulfgar brincó hacia atrás y cayó sobre el hombro ogro, que en ese momento estaba echando el brazo hacia atrás agarrando un pesado mazo. El bárbaro se lo agarró y se lo retorció, aunque el orco, que le triplicaba en peso, había encajado la embestida de Wulfgar sin inmutarse. Lo triplicaba en peso, pero no en fuerza. Wulfgar apoyó un pie en el borde del carro, y estiró y retorció con todas sus fuerzas. Luego tiró hacia el otro lado con todas sus fuerzas y consiguió que el orco se tambalease. La criatura comenzó a perder el equilibrio y Wulfgar la acompañó, alejándose del carro y cayendo encima del ogro. Se estrujaron, golpearon y retorcieron. Wulfgar soltó un puñetazo que impactó en el rostro del ogro, pero le sirvió de poco, porque el ogro intentó morderle y luego lo arañó con sus repugnantes uñas. La enorme bestia forcejeó intentando librarse y Wulfgar se aferró a ella, porque si se soltaba, el mazo le destrozaría el cráneo. Temía por su vida y se agarraba con desesperación. Giselle cogió su espada y se dirigió hacia Wulfgar, pero antes de que pudiera bajar del carro, advirtió otras siluetas, una gran cantidad de ellas, moviéndose entre las sombras. Enfundó su espada, cogió el arco y fue hacia su montura con la idea de alejarse un poco para tener una mejor perspectiva y ganar movilidad. No bien saltó sobre su montura, cuando la primera flecha se clavó en el caballo. El animal se encabritó a causa del dolor, pero Giselle consiguió mantenerse en la silla y comenzó a alejarse. Un hacha de mano voló por el aire y la golpeó en la cabeza, aturdiéndola. Aún tuvo que agradecer a la fortuna que el arma la golpease con la parte trasera en lugar de con el filo. A pesar de ello, notó cómo le corría la sangre desde la herida. Tardó un buen rato en volver a ver con claridad y cada movimiento de su montura hacía que el mundo girase a su alrededor. Una bola en llamas explotó más allá de los árboles y el pobre caballo volvió a encabritarse. De pronto, una lanza se clavó en el costado de la noble bestia. Esta se tambaleó hacia un lado, para enseguida volverse y galopar hacia el campamento, pero tropezó de nuevo y cayó de bruces, lo que también llevó a Giselle a tierra. El golpe la dejó sin aliento,
aunque intentó incorporarse de inmediato. Conservaba el arco, pero no las flechas, así que se apoyó en el arco y buscó la espada. Oyó un cuerno, desafinado y estridente, y lo interpretó como una llamada al combate de los orcos. Dedujo que había acertado cuando se vio rodeada por un trío de orcos, que lanzas en ristre, la obligaron a retroceder. Por el otro lado se acercaba un ogro enorme y repulsivo agitando un mazo tan gigantesco que parecía un árbol arrancado, y con enormes pinchos clavados en un extremo, como raíces imposibles. Giselle chilló de miedo y cuando se volvía en busca de una escapatoria, topó con otro enemigo, que se alzaba sobre ella desde la rama de un árbol. Una gran pantera negra, todo músculo, garras y colmillos asesinos. El felino saltó sobre ella y la mujer volvió a chillar, convencida de que había llegado su hora. Pero no. La pantera voló sobre ella, sobre los orcos y cayó a espaldas de estos. Y en cuanto tocó el suelo y se volvió, dos de los orcos yacían desplomados, uno retorciéndose de dolor en un charco de sangre, y el otro inmóvil, pues la pantera les había desgarrado la garganta mientras volaba sobre ellos. El tercer orco se volvió y cayó bajo la siguiente embestida de la pantera. «¡Mi rey!», clamó una voz, y Giselle advirtió la presencia de un recién llegado a la batalla, el enano más extraño que había visto jamás, revestido con una armadura rígida con pinchos sobresaliendo de las manos, los codos, las rodillas y los pies, además de uno gigantesco en lo alto del casco. Saltaba de forma poco natural, con una ligereza que desafiaba su aspecto macizo. Cada salto era un rebote que lo hacía volar a lo alto ante la mirada asombrada de Giselle. El enano fue hacia ella, corriendo y saltando, y de pronto brincó a tal altura que a Giselle le pareció que echaba a volar. Oyó al ogro tras ella gruñir, y al volverse vio que el enano se había clavado en el pecho de la criatura. El ogro retrocedió mientras le daba puñetazos al enano e intentaba golpearlo con la maza. Pero el enano se movía con una rapidez pasmosa y luchaba sin dar cuartel. Arrancó el pincho ensangrentado del pecho de la criatura y la acosó a patadas, mordiscos y puñetazos, agarrándose a ella para arrancarle la piel con su armadura rígida. Giselle contemplaba el grotesco espectáculo sin comprender lo que ocurría. Reparó entonces en que la pantera había acabado con el tercer orco. La espléndida fiera se encaró con ella y rugió con furia. La mujer se estremeció, segura de que iba a ser la próxima víctima del felino. Sin embargo, la pantera brincó hacia la espesura y desapareció. No tardó en oír los chillidos de dolor y pánico de los orcos que se cruzaban en el camino del letal felino. La jinete de Nesme cogió el arco y corrió hacia su caballo, que estaba en pie de nuevo, aunque algo renqueante. Tranquilizó al animal mientras lo examinaba. Ahogó un gemido al descubrir las múltiples heridas de su montura y le dolió advertir que las lanzas y flechas de los orcos eran mortales de necesidad. La rabia y determinación reemplazaron su pesar y cogió el carcaj que colgaba del flanco derecho del caballo. Sacó una flecha y escudriñó la arboleda, decidida a vengarse de los repulsivos orcos. Wulfgar se revolvió y saltó hacia adelante por encima del ogro. Dio varias vueltas en el suelo y se puso de pie. Se alejó unos pasos de su adversario, se detuvo y encaró a su enemigo. El ogro se ponía en pie mientras balanceaba la maza, queriendo atacar. Pero Wulfgar acababa de recuperar mágicamente a Aegisfang. El ogro casi estaba de pie y se preparaba para atacar, cuando Wulfgar se abalanzó sobre él con el martillo por delante y lo golpeó en la frente antes de que el otro consiguiese incorporarse del todo. Los músculos de Wulfgar temblaron a causa del brutal impacto. Su arma vibró como si hubiese golpeado un bloque de granito en lugar de carne y hueso. El poderoso martillo destrozó el cráneo del ogro, esparciéndole los sesos, y la bestia se desplomó. Se retorció con movimientos espasmódicos y los ojos le giraron enloquecidos, pero estaba muerta. Wulfgar corrió tras otros orcos que huían entre la espesura. Sin embargo, no tardó en advertir su error cuando una lanza se le clavó en el costado al pasar junto a un árbol. Reaccionó con una rapidez asombrosa, agarrando el mástil de la lanza para impedir que el orco ahondase en la herida. El bárbaro dejó caer a Aegisfang, se revolvió, cogió el mástil con la otra mano y lo partió con facilidad. Agarró el trozo que aún sostenía el orco, procurando ignorar la herida del costado, y tiró de él hacia arriba alzando al otro en volandas. El orco soltó el mástil antes de que Wulfgar lo arrojase a un lado, pero el bárbaro esperaba el movimiento. Se volvió hacia la derecha, dio un paso a la izquierda y cuando el orco aterrizó, le propinó un golpe con el mástil de la lanza. La boca del orco encajó el impacto con un chasquido y un chorro de sangre y dientes voló por el aire. A pesar del dolor y el aturdimiento, la criatura consiguió mantenerse en pie. Pero Wulfgar atacó de nuevo, enfurecido por la herida en el costado. Le clavó el trozo de lanza bajo el mentón a su adversario y con un gruñido, tiró hacia arriba y lo empotró contra el árbol.
Rugió empujando con fuerza con la intención de aplastarle el cuello musculoso. Pero el mástil se partió de repente y Wulfgar trastabilló hacia adelante, lo que el orco aprovechó para propinarle un cabezazo. El bárbaro encajó el golpe, e ignorando el mareo y la sangre en la boca, abrió los brazos y los cerró cuando el orco saltaba hacia él. Clavó los dos trozos astillados del mástil de la lanza en los oídos de su enemigo. La criatura se estremeció con violencia y Wulfgar rugió sin soltar su presa mientras la empujaba contra el árbol de nuevo. Apretó con fuerzas renovadas, aunque no habría hecho falta. Los pedazos de lanza habían convertido los sesos del orco en papilla. Wulfgar arrojó el cadáver a un lado y fue tambaleándose a recuperar su martillo de guerra. Se enjugó la sangre de la nariz con la manga y cerró los ojos mientras sacudía la cabeza para vencer el aturdimiento. «Aquí, chico», le llamó Bruenor, y se volvió a tiempo de ver a un orco que salía corriendo de entre los arbustos, pero no para atacarle a él sino en un desesperado intento de huir del enano letal. El orco reparó en la presencia del enorme bárbaro y levantó, en vano, las manos para defenderse. Wulfgar alcanzó al fugitivo en pleno rostro con Aegis-Fang. Luego pisoteó a la moribunda criatura y fue al encuentro de su amigo enano. Drizzt se movía entre los árboles como un fantasma, su presencia más etérea que física. Una neblina cubría el suelo, lo que aumentaba la apariencia espectral del Drow. Se acercó a un par de árboles y estaba a punto de pasar entre ellos cuando el sexto sentido que tantas veces le había salvado la vida en el combate, le hizo detenerse. Tiró una de sus cimitarras entre los árboles y rodeó el grueso tronco a su izquierda. Topó con el orco que se apretaba contra el árbol, listo para saltar sobre su presa. La criatura contemplaba con extrañeza la cimitarra que había caído ante ella e incluso se inclinó hacia adelante para verla mejor. La segunda cimitarra le cayó sobre la nuca al desprevenido orco, le cercenó la espina dorsal y lo mató en el acto. Entonces, el Drow advirtió la presencia de otro orco escondido tras el tronco del segundo árbol. El segundo enemigo salió de su estupor con un aullido, echó hacia atrás el brazo y dejó volar su lanza. Las ajorcas en los tobillos incrementaban su velocidad. Drizzt podría haber esquivado el torpe ataque del orco con facilidad, pero en lugar de eso, colocó la parte plana de su cimitarra ante sí y detuvo el proyectil. Antes de que cayese al suelo, Drizzt agarró la lanza y la volteó con rapidez. Mientras tanto, el orco había conseguido dar un paso hacia adelante, pero frenó en seco al comprobar que Drizzt esgrimía la cimitarra en una mano y su lanza en la otra. El orco retrocedió, se dio la vuelta y echó a correr. Logró dar 2 pasos antes de notar su propia lanza clavándosele en la espalda. El orco cayó sobre una rodilla, pero intentó seguir huyendo. Sus compañeros estaban cerca, solo tenía que llegar hasta ellos. La cimitarra descendió inmisericordia, sumergiéndolo en la oscuridad a la vez que le hendía el cráneo. La segunda cimitarra, que Drizzt había tenido tiempo de recoger, abrió un rastro de sangre en la garganta del orco. El fantasmagórico Drow siguió hacia adelante, y notó la presencia de más enemigos, pero entre las ramas de los árboles. Enfundó sus cimitarras y sacó Taulmaril. Catibrie contempló la danza macabra que tenía lugar a su alrededor. Los bailarines involuntarios eran 3 orcos que agitaban sus brazos en llamas mientras corrían de un lado para otro. Otros 3 yacían abrasados, víctimas de su bola de fuego. Las llamas lamían la base de los árboles más próximos. La mujer pensó que no debería haber empleado el conjuro de fuego dentro de la arboleda, porque ahora los enemigos verían las llamas desde lejos. Otro orco se desplomó de un árbol entre un crujido de ramas rotas y cuando cayó a pies de Catibrie, ya era cadáver. Seguía sujetando un arco. Al verlo, la mujer cambió de parecer. Gracias al conjuro de fuego, ya eran 3 los arqueros abatidos sin que ella hubiera advertido su presencia. Sí, la bola llameante había sido de lo más efectiva. Contempló sus alrededores con la idea de seguir hacia adelante, pero una andanada de lanzas voló hacia ella desde la espesura. Lanzó un grito de sorpresa y se agachó por instinto, aunque fue un movimiento innecesario, pues el escudo mágico que la rodeaba bloqueó las 2 lanzas arrojadas con más tino. Tras los proyectiles, surgieron 4 orcos ante lo que la mujer reaccionó con rapidez, invocando sus poderes divinos. Volutas azuladas de energía mágica le fueron saliendo de la manga derecha de la túnica y la envolvieron antes de fundirse con el remolino procedente de la marca de Mistra en su brazo izquierdo. Uno de los orcos titubeó y casi cayó de bruces al enroscarse la hierba del suelo alrededor de sus botas. Otros 2 se pararon en seco cuando las ramas de los árboles se lanzaron sobre ellos. El cuarto consiguió pasar y, espada corta en mano, saltó hacia la mujer con una promesa de muerte en los ojos. Catibrie alzó las manos, con los pulgares en contacto, y dio la bienvenida al orco con un muro de fuego, tras lo que se apartó a un lado. El orco atravesó el fuego y salió al otro lado, ciego y en llamas, aunque lanzando estocadas enloquecidas que no encontraron su objetivo.
Trastabilló unos pasos, mientras el fuego lamía sus ropas y cabello, antes de revolverse. Las llamas alrededor del orco se extendieron, resaltando su silueta para Catibrie. «Necesito un arma», se lamentó Catibrie, y se apresuró a formular un nuevo conjuro porque el orco ya era consciente de que el fuego feérico era casi inofensivo y dejó de intentar apagar las llamas para cargar contra la mujer. 1, 2, 3 y hasta 4 proyectiles mágicos laceraron a la criatura, quien siguió hacia adelante por pura inercia. Catibrie, consciente de que su adversario estaba mortalmente herido, se agachó, giró sobre sí misma y saltó lanzando una certera patada al rostro del orco. Pero vio que eso no lo iba a detener. Debido a su envergadura y el impulso de su carrera, el orco siguió avanzando y Catibrie se apartó de su camino. La mujer aún logró cogerle el brazo aún levantado y arrebatar la espada que el orco muerto todavía aferraba en la mano, antes que su corpachón cayera al suelo. Catibrie agitó la cabeza en desaprobación al comprobar el pésimo equilibrio del arma. Amagó una estocada, pero un tremendo crujido a sus espaldas la interrumpió. El conjuro de enredo vegetal de la sacerdotisa había hecho presa en otro enemigo. Uno más grande que el orco, más grande que un ogro. Catibrie sintió un nudo en la garganta cuando el gigante de la escarcha se deshizo de la gruesa rama del árbol que lo había apresado, arrancándola de cuajo. El gigante esgrimió la rama a modo de mazo y con una mirada satisfecha, avanzó hacia la ella. Wulfgar gimió al apartar la lanza de su atacante. El movimiento provocó que la punta de la lanza en su costado se retorciese y sintió cómo brotaba la sangre. Y aún peor, notó cómo ésta se acumulaba en su interior. El orco ante él arremetió de nuevo con su lanza, pero Wulfgar se arrojó hacia adelante y el mástil del arma chocó inofensivo contra su cadera. El bárbaro agarró la lanza del orco con la mano derecha y golpeó con el martillo de guerra que sujetaba en la izquierda. El orco esquivó el ataque y lanzó un puñetazo al rostro del bárbaro. Wulfgar encajó el impacto, escupió sangre, soltó la lanza y con una mortífera rapidez, aferró la garganta del orco. La poderosa bestia apretó la mandíbula, tensando los poderosos músculos del cuello contra la presión y comenzó a propinar puñetazos que Wulfgar intentó esquivar en vano. El orco, un veterano combatiente, reparó en que el bárbaro tenía las dos manos ocupadas, una en la garganta de su adversario y la otra sujetando el martillo de guerra a la vez que intentaba detener el puño de su enemigo. Por lo tanto, el bárbaro ya no agarraba la lanza y el orco aprovechó para sujetarla por el extremo más próximo a la punta e intentó introducirla entre los brazos de Wulfgar y acabar con él. Pero el orco no era consciente de la fuerza inmensa del bárbaro. Wulfgar había permitido la maniobra del otro, encajando sus golpes, aguardando que se echase hacia adelante. Y el orco lo hizo cuando atacó con la lanza. Wulfgar se volvió con rapidez, sin soltar al orco, y lo arrojó al aire contra el tronco de un árbol. «A tu espalda, muchacho», avisó Bruenor, aunque Wulfgar también había reparado en un segundo orco que se sumaba a la refriega. Wulfgar echó hacia atrás el brazo izquierdo y dejó volar a Egisfan hacia atrás. Se volvió a tiempo de contemplar el choque entre su martillo de guerra y el orco. La bestia se tambaleó. Wulfgar apartó su espada de un manotazo, la agarró del pelo y la empujó hacia adelante, donde el orco se desplomó junto a su compañero caído. «Ja, ja, ja, ja», aulló Bruenor, y Wulfgar vio cómo su compañero hincaba el hacha entre el cuello y la clavícula de su repugnante adversario. «Tempus», rugió Wulfgar invocando a su martillo. Con a Egisfang en su poder, corrió hacia los dos orcos en tierra y comenzó a martillear la maraña cuerpos con brutalidad. Golpeaba sin mirar, sostenía el martillo con las dos manos y arremetía una y otra vez, reduciendo la carne, el músculo y el hueso a puré. Perdió la cuenta de los golpes que había asestado, cuando una segunda advertencia de Bruenor le hizo levantar la cabeza. «Chico», berreó el enano. «Agáchate». Pero a Wulfgar no le dio tiempo a reaccionar. Vio las flechas volando hacia el sin margen para esquivarlas. Una se clavó justo debajo del pectoral derecho y una segunda se le hundió en el hombro izquierdo. Wulfgar sintió el dolor, amortiguado al principio, aunque enseguida sintió que le fallaban las piernas y comenzó a desvanecerse. Le dio tiempo a reparar en los dos orcos arqueros que salían de entre la espesura, listos para disparar sus flechas. Sus rostros se burlaban de él mientras alzaban las armas. Los vio tensar los arcos. Los vio. Kiseye sentía el golpeteo desenfrenado de su corazón dentro del pecho. Había estado en muchos combates, pero casi siempre contra goblins, orcos e incluso los molestos trolls procedentes del páramos del Troll. Y siempre había luchado al lado de sus compañeros, los jinetes de Nesme, perfectamente coordinados, adiestrados y preparados para la batalla. Pero era la primera vez que veía a un auténtico gigante. A sus ojos, un ogro o un troll eran bestias impresionantes, pero al lado del gigante de la escarcha que acababa de distinguir en el bosque,
No eran más que bestezuelas esmirriadas. Reparó en la mujer, Catibrie, que lanzaba otro proyectil mágico al coloso, quien acusó el impacto, aunque siguió hacia adelante. Catibrie rodeó un árbol, esquivando las ramas más bajas, y el gigante que la perseguía se limitó a arrancarlas para tirárselas a la mujer ante él. Giselle trabó con fuerza, levantó el arco y disparó. No erró el tiro, difícil hacerlo ante el tamaño del objetivo, y la flecha se clavó en el brazo gigantesco. El coloso ni siquiera parpadeó y la ignoró por completo. La mujer revisó el carcaj. Le quedaban 5 flechas. ¿De qué le iban a servir? Pero quería ayudar. Pensó en emplear la espada, aunque enseguida se dio cuenta de que también sería en vano. Su mente era un torbellino. Se sentía tan impotente. Era una cobarde. Advirtió que Catibrie había ganado algunos metros de distancia, y Giselle albergó la esperanza de que iba a poder escapar. Pero cuando la mujer se vio obligada a girar a un lado y se metió en la espesura, el gigante no tardó en recuperar el terreno perdido. Giselle no comprendió el cambio de dirección de la mujer hasta que vio al orco que forcejeaba contra las hierbas enroscadas en sus pies. También advirtió la presencia de otras 2 criaturas atrapadas por las ramas de un árbol, que también luchaban con denuedo para liberarse. Giselle tomó aire despacio y alzó el arco. El orco más cercano se libró de la hierba y dio un paso hacia adelante. El disparo de Giselle lo abatió. Apretó los labios. Decidida a facilitarle la huida a Catibrie y tras un rápido vistazo al gigante, se adelantó para acabar con los otros 2 orcos. «Por los dioses barbados», bramó Bruenor, que surgió de entre las sombras mientras lanzaba por delante su hacha de guerra. El lanzamiento, precipitado, no parecía que fuese a impactar contra los orcos arqueros. Pero cayó a sus pies y bastó para desviar las flechas. Un proyectil cayó al suelo, la cuerda del arco vibró frustrada. La segunda flecha sí surcó el aire, pero erró el pecho del bárbaro y se le clavó en el muslo. Tras el hacha de guerra, llegó Bruenor. El orco más cercano se encaró a él, esgrimiendo un largo cuchillo. El enano no aminoró su impulso y chocó contra el orco. Ambos rodaron hasta perderse en la espesura. El otro ogro cargó siguiendo la dirección de su flecha. El gigantesco bárbaro se tambaleaba, dando muestras de debilidad, y estaba a punto de desplomarse preso de un intenso mareo. La sangre le brotaba del costado, del pecho, del hombro y del muslo. Enarboló el martillo y lo lanzó clamando por el favor de su dios de la guerra. El arma no acertó al orco que corría hacia él, pero no por error, sino porque el bárbaro lo había lanzado hacia otro orco que se dirigía a los arbustos donde luchaba Bruenor. El recién llegado estaba tan concentrado en el enano que encajó el martillazo sin saber lo que le había golpeado. Tampoco le habría servido de mucho, pues el tiro era tan veloz como letal. Wulfgar se felicitó por la oportunidad que le brindaba a su amigo enano, aunque él mismo estuviese a punto de perecer. Se preparó para encajar la embestida del orco, sabedor de que su única opción era la lucha cuerpo a cuerpo, donde podría imponer su mayor fuerza antes de que el orco emplease la espada corta. Pero el orco no era un novato. Al igual que muchos de los orcos de su reino, había estado en muchos combates y saqueos contra las gentes del Uruar e incluso contra su propio pueblo de muchas flechas. Se detuvo de pronto y lanzó una estocada hacia la mano tendida de Wulfgar. Aunque el bárbaro la retiró, no pudo evitar sufrir un tajo desde el antebrazo a la palma. El bárbaro retrocedió, el orco sonrió con crueldad y acabó con una carcajada, mientras daba vueltas alrededor de su presunta víctima. «Mil cortes y te ahogarás en tu propia sangre», se mofó el orco. Wulfgar se encogió de hombros. Aegisfan volvió a sus manos. Los ojos amarillos del orco se abrieron a causa de la sorpresa y se le escapó un extraño gemido cuando Wulfgar avanzó con su poderoso martillo de guerra por delante. El bárbaro se abalanzó de pronto hacia su enemigo mientras hacía girar el arma, y el otro se mantuvo prudentemente fuera del alcance del letal torbellino. El orco buscó un hueco en el remolino trazado por Aegisfan y amagó por la derecha y luego por la izquierda. En vano. Mantuvo la distancia, seguro de que el gigante herido acabaría por desangrarse. Pero no ocurrió así, porque Wulfgar se limitó a soltar el martillo de guerra y, aunque lo hizo sin apuntar, su objetivo estaba a escasos pasos de distancia. Aegisfan chocó con violencia e hizo retorcerse y girar al orco, lo que aprovechó Wulfgar para abalanzarse sobre él y cogerlo por la espalda. Colocó el brazo derecho bajo el mentón del orco y el pie derecho tras el izquierdo de la criatura, con lo que evitó que pudiera retroceder. Luego enroscó el brazo izquierdo alrededor del pecho del orco, con lo que aprisionó el brazo armado de su adversario. Wulfgar tiró del orco hacia atrás y hacia abajo con tanta fuerza que la criatura habría caído al suelo, pero el bárbaro tenía otros planes y colocó la rodilla contra la espalda del otro. La maniobra hizo jadear de dolor a Wulfgar al tropezar el orco con la flecha que tenía clavada en el pecho.
Pero el bárbaro no cejó en su esfuerzo y siguió apretando la garganta del orco mientras tiraba de él hacia atrás, contra su rodilla. El orco le lanzó puñetazos con la mano izquierda, le pellizcó y le arañó, pero Wulfgar, que estaba al borde del desmayo, siguió empleándose a fondo. No estaba bien colocado para partirle la espalda a su adversario, pero por otra parte, el orco apenas podía respirar. Y la lucha se convirtió en una prueba de resistencia. Aquel que aguantase más, vencería. El orco arañó el rostro de Wulfgar, pero éste respondió arrancándole un dedo de un mordisco. A pesar de ello, el orco insistió y la mano volvió a atacar, aunque de pronto comenzó a temblar hasta quedar yerta. El orco acababa de morir. Wulfgar lo dejó caer al suelo y se tambaleó hacia atrás, incapaz de ponerse recto. Levantó la mirada hacia los matorrales al fondo y vio a Bruenor, que en ese momento tiraba de la cabeza de su adversario hacia atrás. La daga que esgrimía el enano era la del orco y la empleó para cortarle la garganta a la criatura. Luego se alejó del cadáver con pasos vacilantes, mientras llamaba al bárbaro. Wulfgar no tardó en darse cuenta de que el enano también estaba herido. La sangre que le corría por el rostro hasta el cuello era suya. El bárbaro esbozó una sonrisa y un gesto de aprobación, aunque la súbita aparición de un fogonazo le hizo volverse. Los dos compañeros contemplaron el vuelo de una bola llameante por encima de las copas de los árboles. Una inmensa sombra se apresuraba bajo el fuego, momento en el que las llamas cayeron al suelo y su luz alumbró al gigante de la escarcha. «Mi chica», jadeó Bruenor y corrió en busca de su hacha. En cuanto la tuvo en las manos, corrió hacia el gigante. Wulfgar apretó los dientes e intentó ponerse de pie. El gigante se abría paso entre las ramas, echándolas a un lado sin dificultad. «¿Dónde te has metido, niña?», susurró, a pesar de lo cual la voz retumbó con la fuerza de una avalancha. De pronto, rugió furioso y dolorido, porque no bien se deshizo de la maraña arbórea que le cerraba el paso, cuando una bola de fuego se abrió sobre él y las llamas divinas de Mieliki mordieron con crueldad las carnes del coloso. Escapó tambaleante de la lluvia de fuego, intentando sofocar las llamas que habían prendido en su cabello y barba. La piel azulada del rostro estaba enrojecida y las ampollas brotaban a decenas. Un conjuro así hubiera bastado para aniquilar a muchas criaturas. Un orco caería con total seguridad, y probablemente, también los compañeros de Catibrie. Frenó al gigante y lo lastimó, pero el coloso no estaba ni mucho menos derrotado. En cuanto vio a Catibrie, se volvió hacia ella enfurecido, pero cuando intentó dar el primer paso, una flecha se le hundió en el rostro. Con un aullido ensordecedor, se arrancó la flecha y tras escupir la punta que le había atravesado la mejilla, se volvió hacia Giselle. La mujer supo que estaba perdida y se quedó paralizada, incapaz de huir ante la furia y la fuerza del gigante de la escarcha. El coloso dio un paso hacia ella e iba a dar el segundo, cuando otra flecha, veloz como un rayo, le hizo encogerse de dolor. El gigante retrocedía a trompicones cuando sufrió el impacto de una segunda flecha plateada, a la que siguió una tercera, y tras ella, una sucesión de proyectiles. El gigante manoteó en vano e intentó huir de la lluvia de flechas que le atravesaron el jubón y el peto acolchado hasta clavársele en la carne. Y tras la volea plateada, llegó una figura veloz desenfundando sus cimitarras. El gigante advirtió su presencia e intentó golpearlo con su enorme mazo, pero el ágil recién llegado lo esquivó y se adentró en la espesura. Otra andanada de proyectiles mágicos cayó sobre el gigante desde el otro lado, y cuando el coloso reparó en Catibrie, se abalanzó tras ella. Sin embargo, apenas consiguió dar 2 pasos antes de que la figura veloz de las cimitarras saltase desde la rama de un árbol en un revuelo vertiginoso de hojas afiladas a la altura del vientre del coloso. El dro aterrizó detrás del gigante, se volvió y las cimitarras sajaron los muslos de la criatura, mientras su dueño procuraba esquivar el mazo de su adversario. Apenas logró ponerse fuera de su alcance cuando otra figura surgió de entre las copas de los árboles. «Mi rey», aulló el espectro de Tibledorf Bent, y se lanzó de cabeza con el enorme pincho del casco por delante con la intención de atravesar el cráneo del gigante. Pero el aullido del enano había puesto sobre aviso al gigante y en esta ocasión sí acertó con su mazo y golpeó al enano de lleno, con una brutalidad que debería haber enviado lejos a Bent. Solo que no había nada sólido allí y el mazazo atravesó una niebla gris, como si el enano se hubiese deshecho en una nube de polvo. El gigante se desentendió del enano y fue tras la mujer una vez más. Y una vez más el dro surgió veloz, hiriéndolo en las piernas con sus irritantes cimitarras. «Ar, vuestros alfileres no podrán conmigo», berreó el gigante, y emprendió de nuevo la persecución. Entonces llegó otro contrincante, otro enano corriendo de entre las sombras a su espalda, que hundió su hacha de muchas muescas en la rodilla del gigante. La bestia quiso maldecir al enano, pero el dolor la hizo soltar un berrido mientras se agachaba hacia la rodilla maltrecha. Y el enano cargó de nuevo,
clamando en nombre de sus dioses y saltando hacia el gigante. El coloso lo recibió con un violento revés y aunque eso le costó probar el filo del hacha en el antebrazo, lo dio por bien empleado al librarse del enano, al que hizo volar hacia los arbustos. A continuación, se recompuso y consiguió ponerse de pie, ignorando el dolor de sus heridas. «Ven a jugar, elfo oscuro», bramó e hinchó el poderoso pecho a modo de desafío. Cierto que su aspecto era lamentable, con el cabello y la barba abrasados, orificios humeantes allí donde habían hecho diana las flechas rayos y una docena de heridas sangrantes en el vientre y las piernas. A pesar de ello, era un auténtico gigante y no parecía dispuesto a rendirse. La espesura frente a él se agitó de súbito, pero no fue el Drow el que apareció. Un martillo de guerra voló en el aire hacia el coloso y lo acompañó un grito que el gigante reconoció. El nombre de Tempus, el dios de la guerra de los bárbaros de Ulfgard. Aegisfang chocó contra el enorme pecho y la criatura soltó un gruñido. «Venga», incitó el dueño del martillo de guerra, un extraño joven humano de elevada estatura y robusto, con una larga melena rubia, que vestía la piel plateada de un lobo invernal y varias flechas clavadas en distintas partes de su cuerpo. El gigante fue a responder al desafío, pero vaciló al ver que el elfo oscuro se reunía con el bárbaro frente a él. Sin embargo, se puso en marcha de nuevo con un gruñido. Y volvió a vacilar, esta vez a causa de un dolor punzante y repentino. Cayó sobre una rodilla, confundido, con una extraña sensación en el pecho, justo donde le había impactado el martillo de guerra. El golpe le había roto una costilla y el hueso partido se había incrustado en el corazón del gigante. El gigante de la escarcha frunció el rostro mientras miraba al Drow y al bárbaro. Una bola de fuego se materializó sobre su cabeza y se abrió sobre él conforme caía al suelo. Las llamas de Catibrie fueron innecesarias. El coloso ya estaba muerto. Bruenor salió de los arbustos, aturdido y con paso inseguro, pero con el hacha dispuesta para seguir el combate. «¿Dónde está tu condenado gato, elfo?», preguntó, escupiendo ramas y hojas con cada palabra. «A la caza de los orcos que huyeron. ¿Con un maldito gigante de la escarcha aquí?», preguntó con incredulidad el enano. Apartó a Catibrie con un gesto cuando ésta fue a curarlo, y señaló a Wulfgar. «Yo no sabía lo del gigante y tampoco queremos que un orco dé la alarma en su campamento». «¿Campamento?», preguntó Giselle en tono preocupado. «Uno enorme», confirmó Drist. Se volvió hacia Bruenor. «Por eso esperaba la visita de alguna avanzadilla esta noche. Debe de haber decenas de patrullas explorando la zona». «Cierto, y seguro que han visto las llamas, u oído los rugidos, o advertido los rayos de tu arco», repuso Catibrie. Miró fijamente a Wulfgar, asintió y tiró de la flecha que le atravesaba el hombro hasta sacarla por completo. Wulfgar estuvo a punto de desplomarse. Si Catibrie no lo hubiese sujetado, habría caído al suelo. «Lo mejor será ponerse en marcha», le dijo Bruenor a Drist, quien asintió. «¿Pero dónde está Regis?», preguntó Wulfgar, aún jadeante a causa del dolor. Todos miraron a Drist, pero el Drow no tenía respuesta a esa pregunta.